¿Alguna vez te has preguntado qué sostiene realmente al mundo? Descubre un futuro distópico donde la ausencia de Atlas desmorona la realidad misma. ¿Qué sucede cuando nadie quiere cargar con el peso del mundo? Cuento narrado por Mónica Lanzagorta. Activa los subtítulos. Comenzamos ahora. Atlas no está. El día que Atlas cayó, nadie lo notó al principio. Para la mayoría, fue un rumor distante, una metáfora demasiado abstracta para preocuparse. El peso del mundo se ha vuelto demasiado, decían algunos noticieros, acompañados de gráficos optimistas que proyectaban un regreso a la normalidad en pocos días. Pero los días se volvieron semanas y las grietas comenzaron a aparecer, no en la tierra, sino en la estructura misma de la sociedad. Nadie supo realmente quién o qué era Atlas. Los registros históricos estaban perdidos en un caos de interpretaciones mitológicas y teorías tecnológicas. Para algunos, Atlas era una máquina, un coloso biomecánico construido para sostener el equilibrio del planeta. Una herramienta que mantenía el orden climático, las mareas, la rotación perfecta de la Tierra. Para otros, Atlas era un símbolo de sacrificio, una representación de los sistemas invisibles que sostenían la humanidad. Los trabajadores, los olvidados, las máquinas y las mentes que mantenían todo funcionando sin pedir nada a cambio. Lo que importaba no era su identidad, sino su ausencia. Sin Atlas, todo comenzó a ceder. En Neo-Europa, las tormentas arremetían con una furia descontrolada y los gobiernos ya no podían culpar a los caprichos del cambio climático. Las mareas ignoraban la luna y seguían un patrón que nadie podía precedir. Las megaciudades flotantes que se erigieron para escapar de las tierras inundadas comenzaron a tambalearse, sus sistemas de estabilización incapaces de responder a las oscilaciones del planeta. En Euralis, la ciudad digital de los conectados, los algoritmos que una vez optimizaban cada aspecto de la vida comenzaron a fallar. La comida no llegaba a las mesas, las luces parpadeaban con desesperación. La perfección calculada de su sociedad colapsada bajo el peso de problemas que nadie sabía cómo resolver manualmente. En Euralis, nadie tocaba las cosas. Todo era automatizado. Sin el equilibrio invisible que Atlas proveía, las máquinas se volvieron intratables. Y en los rincones menos privilegiados del mundo, las comunidades que dependían de recursos escasos vieron cómo esos recursos simplemente desaparecían. Las semillas no germinaban, los ríos se secaban o se desbordaban sin aviso. La gente se enfrentaba a la cruel realidad. Su mundo nunca había estado en equilibrio por sí solo. Algo o alguien había estado sosteniéndolo todo. Y ahora ya no estaba. En el Consejo de Terranos Unificados, un grupo de líderes se reunía en una cámara hundida bajo la superficie de lo que una vez fue el Atlántico Norte. La crisis había alcanzado proporciones que no podían ignorarse. Por primera vez en siglos, los representantes de los antiguos bloques de poder estaban de acuerdo. La caída de Atlas no era una casualidad, era un fracaso colectivo. ¿Quién lo construyó?, preguntó una representante de las regiones del cinturón africano. Su voz era grave, cansada. ¿Fue algún proyecto perdido de los primeros ingenieros? ¿Alguna tecnología que heredamos sin entenderla? Si fue tecnología, no hay registro de ello, respondió otro delegado. No en nuestras bases de datos ni en nuestras bibliotecas históricas. Si Atlas era un sistema, su creación está más allá de lo que jamás entendimos. ¿Y si no era una máquina?, propuso alguien desde el fondo. ¿Qué si era un ser? El salón quedó en silencio, no porque la idea fuera ridícula, sino porque no podían descartarla. Mientras los líderes debatían, en los bordes rotos de las megaciudades, los supervivientes comenzaban a hablar de una figura. Una mujer encadenada, de piel desgastada como piedra erosionada, caminando lentamente en los páramos. Decían que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, o que alguna vez lo había llevado y ahora solo arrastraba los escombros de lo que quedaba. Algunos la llamaban Atlas,
Otros la señalaban como la prueba de que el mundo había sido sostenido por algo más que tecnología. Uno de esos supervivientes, una niña llamada Kaela, la vio una noche bajo la luna fracturada. La figura estaba inclinada, como si todavía soportara una carga invisible. Su cabello caía en mechones largos y desordenados, y las cadenas que colgaban de sus muñecas tintineaban con cada paso. La niña, impulsada por una valentía que no podía explicar, se acercó. ¿Eras tú quien sostenía todo?, preguntó Kaela. La figura no respondió de inmediato. Sus ojos, vacíos pero conscientes, se giraron lentamente hacia la niña. Cuando habló, su voz era profunda, como el eco de una montaña que alguna vez fue sólida pero ahora estaba hueca. Sigo sosteniéndolo, pero ya no como antes. ¿Por qué te detuviste? La figura hizo una pausa. Porque ustedes me dejaron sola. Porque el peso no es solo mío. Nunca lo fue. Mientras Kaela observaba cómo Atlas se alejaba hacia la oscuridad, entendió algo que los líderes del mundo aún no habían comprendido. No se trataba de encontrar a Atlas y repararla. Se trataba de aprender a cargar el peso del mundo. Juntos. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.